El sonido de la llave girando en la cerradura me sobresaltó. Era demasiado temprano para que Javier volviera a casa. El reloj en la cocina marcaba las 3 de la tarde, y él normalmente no regresaba hasta las 8. El corazón se me aceleró mientras intentaba recordar si había dejado algún rastro, alguna señal que pudiera delatarme. La puerta se abrió y Javier entró con el ceño fruncido, tirando las llaves sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Llevaba su chaqueta del trabajo, pero la corbata estaba medio suelta y el cabello despeinado, como si hubiera estado corriendo. Me observó un segundo, como si tratara de leer mis pensamientos, y luego soltó la bomba. «Laura, ¿dónde estuviste esta mañana?» Mi mente se quedó en blanco. Sabía que no debía mostrar nerviosismo, pero sentía que me ardían las mejillas. Busqué una excusa rápida, algo que sonara plausible. Fui al gimnasio, ya sabes, para la clase de pilates, mentí sin parpadear, forzando una sonrisa casual. Pero Javier no se movió. Sus ojos seguían fijos en los míos, como si quisiera desenterrar la verdad a la fuerza. Dio un paso adelante y dejó caer algo sobre la mesa. Era un recibo. Lo miré, desconcertada, y entonces el frío me recorrió la espalda. Era el recibo de una cafetería al otro lado de la ciudad, uno que claramente no frecuentaba para mis clases de pilates. La fecha y la hora coincidían exactamente con la de mi supuesta sesión de ejercicios. Cerré los ojos un segundo, maldiciéndome por no haber sido más cuidadosa. ¿Y este café?, preguntó, su voz cargada de sospecha y dolor contenido. El silencio se hizo denso, y pude sentir como el aire se volvía pesado entre nosotros. Podía escuchar el latido acelerado de mi propio corazón, martillando en mis oídos como un tambor de guerra. No tenía una respuesta preparada para esto. Sabía que un movimiento en falso, una palabra equivocada, podría destruir todo en un instante. Me forcé a mantener la calma, a no dejar que mi voz temblara cuando finalmente respondí. Lo siento, Javier, puedo explicarlo. Pero en ese momento, ambos sabíamos que las palabras no serían suficientes para salvar lo que ya estaba roto. El silencio que siguió fue tan pesado que me costaba respirar. Javier se quedó allí, con los ojos fijos en mí, esperando una explicación que yo no sabía cómo darle sin empeorar las cosas. Podía sentir el calor en mi cara, el sudor frío en mis manos, el pánico que me subía por la garganta como una ola. Me acerqué a la mesa, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que me diera un segundo para pensar, para planear una salida. Pero no había nada, solo el maldito recibo que él había dejado caer como un juez arrojando su veredicto. Sabía que si me equivocaba ahora, si decía la cosa incorrecta, podría perderlo todo. ¿Vas a decirme qué pasa?, insistió, su voz más dura de lo que estaba acostumbrada a oír. No era un hombre violento, nunca lo había sido, pero había algo en su mirada, en la tensión de su mandíbula, que me hizo retroceder un paso sin darme cuenta. Lo conocía lo suficiente para saber que no se detendría hasta obtener una respuesta. Javier, no es lo que piensas, respondí, esforzándome por sonar tranquila, como si esto no fuera más que un malentendido tonto, algo que podríamos resolver con una simple explicación. Pero él no parpadeaba, no desviaba la mirada, y me di cuenta de que no tenía intención de dejarlo pasar. Tragué saliva, sintiendo como mi garganta se cerraba. Intenté recordar lo que había hecho esa mañana, los pequeños detalles que podrían dar sentido a mi coartada. ¿No es lo que pienso?, repitió, dando otro paso hacia mí, hasta que solo nos separaba la estrecha mesa de la cocina. Sus manos se apoyaron en la superficie, sus nudillos blancos por la tensión. Porque lo que yo pienso es que me estás mintiendo. Que no estabas en el gimnasio, que no estabas en tu clase de pilates, que no estabas haciendo nada de lo que dijiste que harías. Por un segundo, pensé en contarle la verdad, en confesarlo todo y suplicarle que me perdonara, que entendiera que no había planeado que esto ocurriera,
que simplemente había sucedido. Pero el miedo a perder todo lo que teníamos, a destruir la vida que habíamos construido juntos, era más fuerte que mi culpa. Así que tomé aire, me enderecé y lo miré a los ojos, decidida a mantener la mentira, a pelear hasta el final. Javier, estás exagerando, le dije, tratando de sonar convincente, de proyectar una seguridad que no sentía. Solo fui a tomar un café después del gimnasio. No pensé que tuviera que darte un informe detallado de cada minuto de mi día. Sus labios se torcieron en una mueca amarga, y vi cómo sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. No era solo ira lo que veía en su rostro, era algo más profundo, algo más oscuro, una decepción que me perforó el pecho como una bala. ¿Y por qué no me lo mencionaste?, preguntó, su voz ahora más baja, casi un susurro, como si hablara más consigo mismo que conmigo. ¿Por qué no dijiste nada cuando te llamé esta mañana para preguntarte cómo te iba? ¿Por qué me mentiste? No tenía una buena respuesta para eso, y lo sabía. Pero la culpa ya no era suficiente para detenerme. Sabía que si mostraba debilidad ahora, si dejaba que mi voz temblara o que mis ojos se desviaran, lo perdería para siempre. Así que di otro paso hacia él, apoyando mis manos en la mesa, igualando su postura, acercando mi rostro al suyo. Porque sabía que harías esto, Javier, dije, elevando un poco la voz para sonar más firme. Sabía que lo convertirías en algo que no es, que empezarías a hacer preguntas y a sacar conclusiones sin sentido. No puedo ni tomar un café sin que me interrogues como si fuera una criminal. Hubo un segundo de silencio absoluto, un momento en que el tiempo pareció congelarse entre nosotros, antes de que él se enderezara, apartándose de la mesa como si se hubiera quemado. Me miró con una mezcla de incredulidad y dolor, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Así que ahora es mi culpa?, espetó, su voz llena de amargura. Es mi culpa por preocuparme por ti, por querer saber dónde estás, por preguntarme por qué estás actuando tan extraña últimamente. Es mi culpa que ya no me mires a los ojos, que evites mis abrazos, que siempre tengas el teléfono pegado a la mano. Sentí como mi corazón se rompía un poco más con cada palabra, pero no podía permitirme flaquear. Me obligué a mantener la compostura, a no dejar que las lágrimas que quemaban mis ojos escaparan. Javier, estás exagerando, repetí, sabiendo que las palabras sonaban huecas incluso para mí. Esto no es lo que piensas. No lo es. Se quedó allí, inmóvil, mirándome como si estuviera viendo a una extraña, a alguien que ya no reconocía. Finalmente, soltó un suspiro tembloroso, se pasó una mano por el cabello y se dio la vuelta, alejándose de mí sin decir nada más. Lo vi salir de la cocina, sus pasos pesados resonando en el pasillo, y me quedé allí, sola, con el recibo aún sobre la mesa y la certeza de que mi mundo estaba a punto de desmoronarse. Pasaron varios días desde aquel enfrentamiento en la cocina, pero la tensión en la casa era insoportable. Javier había dejado de hablarme más allá de lo esencial, sus respuestas eran cortas, frías, casi mecánicas, y yo sentía que cada palabra suya era un juicio silencioso. Me evitaba, pasaba más tiempo en el despacho que en nuestra habitación y cuando se cruzaba conmigo en el pasillo, apenas me dirigía una mirada. Era como si de repente se hubiera convertido en un extraño, alguien que compartía mi techo pero que ya no me reconocía. Intenté mantener la calma, seguir adelante como si nada hubiera cambiado, pero la presión me estaba destrozando por dentro. Cada vez que sonaba mi teléfono, me ponía tensa, temiendo que él viera la pantalla, que leyera un mensaje que no debía leer. Incluso comencé a dejar el teléfono en silencio y boca abajo, un hábito que antes me parecía sospechoso pero que ahora me parecía necesario para sobrevivir. Una noche, mientras me cepillaba los dientes en el baño, escuché sus pasos acercándose por el pasillo. El sonido de sus zapatos sobre el parquet me puso los nervios de punta, y casi dejé caer el cepillo cuando apareció en el umbral de la puerta. Se apoyó en el marco, cruzando los brazos sobre el pecho,
observándome en silencio como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Por un segundo, pensé que iba a empezar otra discusión, pero en lugar de eso, simplemente se quedó allí, mirándome con esa mezcla de decepción y desconfianza que me hacía sentir pequeña, insignificante. Laura, tenemos que hablar, dijo finalmente, su voz firme pero contenida, como si le costara controlar las emociones que hervían bajo la superficie. Me miré en el espejo, viendo cómo mi rostro palidecía, como mis manos temblaban ligeramente al dejar el cepillo en el lavabo. Me giré lentamente para enfrentarlo, apoyándome en el mármol para no perder el equilibrio. ¿De qué quieres hablar?, respondí, tratando de sonar calmada, aunque mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que él podría escucharlo desde donde estaba. De lo que está pasando entre nosotros, continuó, sin moverse del marco de la puerta. No puedo seguir haciendo como si nada. No puedo seguir pretendiendo que todo está bien cuando claramente no lo está. Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba lentamente, que las paredes del pequeño baño se cerraban sobre mí, asfixiándome. Tragué saliva, tratando de encontrar las palabras adecuadas, algo que pudiera calmarlo, que pudiera desviar su atención de la verdad que colgaba sobre nuestras cabezas como una nube negra. Javier, no sé a qué te refieres, mentí, esforzándome por mantener mi voz firme, por no dejar que se notara el pánico que me consumía. Pero él no era tonto, nunca lo había sido, y su mirada me dejó claro que no se dejaría engañar tan fácilmente. ¿De verdad vas a seguir fingiendo?, replicó, dando un paso hacia mí, acercándose lo suficiente para que pudiera sentir su respiración, para que pudiera ver las pequeñas arrugas en la comisura de sus ojos, esas que solían formarse cuando sonreía pero que ahora solo reflejaban dolor. ¿De verdad vas a seguir negándolo cuando todo en tu comportamiento grita que algo está mal? Me quedé callada, sintiendo como el aire se volvía pesado, como la tensión se espesaba entre nosotros como una cuerda que se estiraba hasta el punto de romperse. Javier suspiró, pasándose una mano por el cabello, y luego apoyó ambas manos en el marco de la puerta, inclinándose ligeramente hacia mí, atrapándome con su mirada, con su cuerpo, sin dejarme espacio para escapar. Solo quiero que me digas la verdad, Laura, susurró, su voz temblando ligeramente, traicionando la calma que trataba de proyectar. Solo quiero entender qué está pasando, por qué me estás alejando, por qué ya no me miras a los ojos, por qué me evitas en nuestra propia casa. Sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero me negué a dejar que cayeran. No podía permitirme ser débil ahora, no podía dejar que él viera cuánto me dolía esto, cuánto me aterraba perderlo. Pero también sabía que no podía seguir mintiendo, que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Así que tomé una respiración profunda, enderecé los hombros y lo miré a los ojos, tratando de encontrar el valor para enfrentar las consecuencias de mis actos. No sé qué esperas que te diga, Javier, murmuré, obligándome a mantener su mirada, a no desviar los ojos como una culpable sorprendida. No sé qué quieres que confiese, pero te aseguro que no hay nada que debas temer. Él cerró los ojos por un segundo, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente, y luego se dio la vuelta sin decir nada más, dejándome sola en el baño, temblando de pies a cabeza, con el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo resonando en mis oídos como un eco que no me dejaría en paz. Me apoyé en el lavabo, sintiendo como las lágrimas que había intentado contener finalmente escapaban de mis ojos, rodando por mis mejillas sin control. Sabía que esta batalla estaba lejos de terminar, que lo peor aún estaba por venir, pero en ese momento, en ese pequeño baño iluminado por la fría luz del espejo, me sentí más sola que nunca. La mañana siguiente fue peor. El silencio en la casa era insoportable, como si las paredes mismas se hubieran vuelto en mi contra, susurrando mi culpa cada vez que pasaba por los pasillos. Javier se levantó temprano, mucho antes de que sonara su alarma, y se metió en la ducha sin siquiera mirarme.
Lo escuché cerrar la puerta del baño con más fuerza de lo necesario y el sonido del agua golpeando las baldosas me recordó a la tormenta que había desatado en nuestras vidas. Me quedé en la cama, mirando el techo, tratando de encontrar el coraje para enfrentar lo que sabía que se avecinaba. Pero cuando finalmente salió del baño, con el cabello aún húmedo y el rostro tenso, no dijo nada. Simplemente se vistió en silencio, tomó su maletín y salió de la habitación sin siquiera despedirse. Me levanté lentamente, sintiendo que mis piernas apenas me sostenían, y me dirigí a la cocina para preparar el desayuno de Sofía. Cuando bajó las escaleras, con sus pequeños pies descalzos golpeando el parquet y sus rizos despeinados aún llenos de sueños, me forzó a sonreír. No podía permitir que nuestra hija sintiera el peso de mis errores, que se diera cuenta de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Le serví su cereal favorito y me senté frente a ella, tratando de fingir que todo era normal, que no había nada que temer. «Mami, ¿vamos al parque después de la escuela?», preguntó con su voz dulce y llena de inocencia, balanceando las piernas bajo la mesa mientras jugaba con la cuchara. «Claro, cariño», respondí automáticamente, tratando de ignorar el nudo que se formaba en mi garganta. «Podemos ir al parque después de tus clases». Ella sonrió, feliz con mi respuesta, y siguió comiendo mientras yo me obligaba a tragar mi café, sintiendo como el líquido caliente quemaba mi garganta, como si intentara castigarme por lo que había hecho. Cuando terminó su desayuno, la ayudé a vestirse, le até los cordones de los zapatos y la acompañé hasta la puerta, besándola en la frente antes de que saliera corriendo hacia el autobús escolar que ya esperaba en la esquina. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me quedé de pie en el recibidor, mirando el vacío que había dejado, sintiendo como el silencio volvía a envolverme, sofocándome. Sabía que no podía seguir así, que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Pero tampoco podía enfrentar a Javier, no cuando cada vez que lo miraba veía el dolor y la decepción que había causado. Pasé las siguientes horas limpiando la casa como un autómata, tratando de ocupar mi mente, de alejar los pensamientos que me acosaban. Pero no importaba cuánto fregara los suelos o sacudiera los muebles, el peso de mi culpa no desaparecía. Finalmente, me senté en el sofá del salón, con las manos temblando ligeramente, y me obligué a tomar una decisión. Tenía que hacer algo, tenía que enfrentar esto antes de que se me escapara de las manos por completo. Esa tarde, cuando Javier volvió del trabajo, lo esperé en el salón, sentada en el borde del sofá, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en la puerta. Lo escuché abrir la puerta principal, dejar las llaves sobre la mesa del recibidor y caminar hacia mí. Cuando apareció en el umbral, me levanté rápidamente, sin saber exactamente qué iba a decir, solo sabiendo que no podía seguir evitando esto. «Tenemos que hablar», dije, mi voz apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para que se detuviera en seco, con una expresión de sorpresa en el rostro. Se quedó allí, mirándome en silencio, con sus ojos oscuros llenos de preguntas, y por un segundo pensé que se daría la vuelta y se iría, que simplemente me ignoraría como había hecho durante los últimos días. Pero finalmente soltó un largo suspiro, dejó su maletín en el suelo y se cruzó de brazos, inclinándose ligeramente hacia mí, como si se preparara para un golpe que sabía que vendría. «¿Ahora quieres hablar?», preguntó, su voz cargada de sarcasmo y amargura. Después de días de silencio, «¿Ahora quieres hablar?». Sentí como mis mejillas se calentaban, como mi corazón se aceleraba, pero me obligué a mantener la calma, a no dejar que sus palabras me intimidaran. «Javier, no podemos seguir así», dije, tratando de sonar firme, de proyectar una seguridad que no sentía. «No podemos seguir evitando esto, ignorándonos como si no fuéramos dos desconocidos viviendo bajo el mismo techo». Él apretó la mandíbula, sus ojos oscureciéndose aún más, y dio un paso hacia mí, reduciendo la distancia entre nosotros hasta que pude sentir su respiración en mi rostro, hasta que pude oler el ligero aroma de su colonia mezclado con el sudor de un día largo de trabajo. «¿Y qué quieres que haga, Laura?», espetó,
su voz baja pero llena de veneno. ¿Quieres que finja que no sé que me estás mintiendo, que no noto cómo te alejas de mí cada día más? ¿Que no veo cómo escondes tu teléfono, cómo evitas mirarme a los ojos? Sentí como mis manos se cerraban en puños a los costados de mi cuerpo, como la ira comenzaba a mezclarse con el miedo, creando una tormenta de emociones que me dejaba sin aliento. No es tan simple, respondí, mi voz temblando ligeramente, pero aún firme. No es tan blanco y negro como crees. Entonces explícamelo, replicó, dando otro paso hacia mí, obligándome a retroceder. Hazme entender, porque en este momento, no veo nada más que mentiras y traición. Nos quedamos allí, mirándonos fijamente, respirando con dificultad, y supe que habíamos llegado al punto de no retorno, que no había marcha atrás para nosotros. El silencio que siguió a mis palabras fue como un golpe en el estómago. Javier me miraba como si fuera una completa desconocida, como si en ese momento se diera cuenta de que la mujer frente a él no era la misma que había amado todos estos años. Sus manos se apretaron en puños, sus nudillos blancos por la tensión, y su respiración se volvió más rápida, más pesada. Dio un paso atrás, llevándose una mano a la frente, como si necesitara espacio para procesar lo que acababa de escuchar, para asimilar el peso de mi confesión implícita. Entonces es cierto, dijo finalmente, su voz baja pero cargada de una furia contenida que me heló la sangre. Todo este tiempo me has estado mintiendo, jugando conmigo, tratándome como si fuera un idiota. Quise decir algo, cualquier cosa para defenderme, para minimizar el daño, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta, estranguladas por la culpa que ahora me consumía por completo. Lo vi dar la vuelta, caminando hacia la ventana del salón, apoyando una mano en el marco y mirando hacia la calle con los hombros tensos, como si intentara encontrar alguna explicación, alguna lógica en el caos que acababa de descubrir. ¿Quién es?, preguntó sin girarse para mirarme, su voz más calmada ahora, pero aún afilada como un cuchillo. ¿Es alguien que conozco? El miedo me paralizó. Sabía que si decía su nombre, si dejaba que esa última barrera se rompiera, no habría forma de reparar lo que estaba destruyendo. Pero también sabía que el silencio, que seguir negando la verdad, solo empeoraría las cosas. Así que me obligué a hablar, a enfrentar lo que había hecho, a mirarlo a los ojos mientras destruía lo poco que quedaba de nuestra relación. No importa quién es, respondí finalmente, mi voz más fuerte de lo que esperaba, aunque por dentro me sentía desmoronándome en 1000 pedazos. Lo que importa es que lo que hice fue un error, que nunca debí permitir que esto pasara. Él se giró lentamente, sus ojos fijos en los míos, su mandíbula apretada, y supe que mis palabras no habían hecho más que avivar el fuego que ya ardía dentro de él. ¿Un error?, repitió, soltando una risa amarga que me hizo estremecerme. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué fue un error? Después de todo lo que hemos pasado juntos, después de todos los años que he dedicado a esta familia, a ti, ¿solo tienes eso que decirme? Me obligué a no mirar hacia otro lado, a no dejar que él viera cuánto me dolían sus palabras, cuánto me destrozaba saber que yo era la causa de su dolor. No es tan simple, Javier, insistí, dando un paso hacia él, tratando de reducir la distancia que ahora parecía un abismo entre nosotros. No fue algo planeado, no fue algo que quise que pasara, pero sucedió, y me arrepiento más de lo que puedes imaginar. Sus ojos se estrecharon, su respiración se hizo más rápida, y por un momento pensé que me iba a gritar, que iba a dejar salir toda la rabia que había estado acumulando en los últimos días. Pero en lugar de eso, simplemente negó con la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando, como si las palabras que salían de mi boca fueran las de otra persona, alguien que no reconocía. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente, su voz baja pero firme, cortando el aire entre nosotros como un cuchillo. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome, mintiéndome en mi propia casa? El pánico me invadió de nuevo, y por un segundo consideré mentir,
reducir el daño, minimizar la traición. Pero sabía que eso solo lo enfurecería más, que solo lo haría sentir más humillado cuando finalmente descubriera la verdad. Así que tomé una respiración profunda, cerré los ojos por un segundo y finalmente hablé. Unos meses, admití, sintiendo como las palabras me quemaban la garganta al salir, como me dejaban sin aire, sin fuerzas. Pero no significa nada, Javier. No cambia lo que siento por ti, no cambia lo que hemos construido juntos. Su risa seca, sin humor, me hizo retroceder un paso. Me miró como si fuera una extraña, como si estuviera viendo a alguien a quien nunca había conocido realmente. No cambia nada, repitió, como si estuviera probando las palabras en su propia boca, tratando de encontrarle sentido. ¿De verdad crees eso, Laura? ¿De verdad crees que después de esto, después de que me hayas mentido, me hayas traicionado, las cosas pueden seguir igual? Me quedé en silencio, incapaz de responder, incapaz de enfrentarlo sin sentir que me desmoronaba por completo. Él me miró un segundo más, sus ojos llenos de una mezcla de dolor, furia y desesperación, y luego se dio la vuelta, caminando hacia la puerta sin decir nada más. Lo vi salir de la casa, cerrar la puerta con un golpe que resonó en todo el salón, y me quedé allí, sola, con las manos temblando y el corazón hecho pedazos, sabiendo que acababa de perder al hombre que había amado durante tantos años, que había destrozado mi propia vida con un solo paso en falso. Pasaron 2 días sin que Javier volviera a casa. Las primeras horas fueron un infierno, cada sonido en la calle me hacía saltar, esperando que abriera la puerta, que entrara furioso, listo para destruir todo lo que habíamos construido. Pero a medida que las horas se convirtieron en días, el miedo se transformó en otra cosa, en un vacío desesperante que me carcomía desde dentro. Me descubrí mirando su lado de la cama por las noches, esperando oír sus pasos en el pasillo, el sonido de su respiración al acomodarse en el colchón, pero todo lo que escuchaba era el silencio opresivo de una casa que se sentía más fría, más ajena, con cada minuto que pasaba. El segundo día por la tarde, mientras estaba en la cocina tratando de distraerme preparando la cena de Sofía, escuché el sonido de las llaves en la puerta. Mi corazón se aceleró, las manos me temblaron al soltar el cuchillo sobre la tabla de cortar, y me giré rápidamente, esperando encontrarme con su mirada furiosa, con sus manos temblando de rabia, pero en lugar de eso, lo vi entrar con paso lento, la cabeza gacha, los hombros caídos, como si llevara el peso del mundo sobre ellos. Cerró la puerta con cuidado, dejó las llaves en el pequeño cuenco de cerámica junto al recibidor y se quedó allí, inmóvil, respirando profundamente, como si necesitara todo su esfuerzo para mantenerse en pie. No me atreví a moverme, a acercarme, temiendo que cualquier palabra, cualquier gesto, pudiera romper el frágil equilibrio que había traído consigo. Finalmente, levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron por primera vez en días. Me sorprendió lo cansado que se veía, las ojeras profundas, los labios apretados en una línea tensa, como si hubiera envejecido años en solo un par de días. ¿Podemos hablar?, dijo finalmente, su voz más suave de lo que esperaba, sin rastro de la furia que había sentido cuando se fue. Asentí, incapaz de encontrar mi propia voz, y me sequé las manos rápidamente en el delantal antes de seguirlo hacia el salón. Se sentó en el sofá, dejando un espacio considerable entre nosotros, y yo me acomodé en el borde, con las manos entrelazadas en el regazo, mirando mis propios dedos como si de repente se hubieran vuelto fascinantes. No sé por dónde empezar, continuó, apoyando los codos en las rodillas y mirando al suelo, evitando mi mirada. He pasado los últimos 2 días tratando de entender cómo llegamos a esto, cómo pasamos de ser una familia feliz a esto. El dolor en su voz me atravesó como un cuchillo, y sentí como las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaban a acumularse en mis ojos, pero me forcé a mantener la compostura, a no dejar que él viera cuánto me estaba destrozando esto. Javier, lo siento, susurré, mi voz apenas un suspiro, pero lo suficientemente fuerte como para que él me escuchara. No hay excusa para lo que hice,
No hay justificación que pueda hacer esto más fácil de aceptar, pero lo siento, de verdad lo siento. Él cerró los ojos, apretando los puños sobre sus rodillas, y por un momento temí que se levantara y se fuera de nuevo, que me dejara sola para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Pero en lugar de eso, simplemente respiró profundamente, relajó los hombros y se inclinó hacia atrás, apoyando la cabeza en el respaldo del sofá mientras miraba el techo con los ojos enrojecidos. No sé si puedo perdonarte, admitió finalmente, su voz temblando ligeramente, como si le costara trabajo pronunciar las palabras. No sé si puedo seguir mirando tu cara todos los días, sabiendo lo que hiciste, sabiendo que me traicionaste de la peor forma posible. Sentí como mi corazón se rompía un poco más con cada palabra, pero me obligué a seguir escuchando, a no huir de la realidad que yo misma había creado. Lo entiendo, murmuré, apretando las manos con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en las palmas, dejando pequeñas lunas rojas en mi piel. No espero que me perdones, no espero que olvides lo que hice, solo quiero que sepas que lo lamento, que nunca quise que esto pasara. Se quedó en silencio por un largo rato, su respiración pesada llenando el espacio entre nosotros, y me pregunté si tal vez debería irme, dejarlo solo para que procesara lo que había dicho. Pero justo cuando estaba a punto de levantarme, él giró la cabeza para mirarme, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de dolor, ira y algo más que no pude identificar. No sé qué vamos a hacer ahora, dijo, su voz más firme ahora, más decidida. Pero lo que sí sé es que no quiero perder a mi hija, no quiero que ella sufra por esto, no quiero que crezca en una casa rota por nuestros errores. Asentí rápidamente, las lágrimas rodando por mis mejillas sin control, y traté de encontrar las palabras adecuadas para consolarlo, para prometerle que haría todo lo posible por reparar el daño que había causado, pero antes de que pudiera decir algo, él se levantó, se pasó una mano por el cabello y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose solo un segundo antes de salir del salón. Hablaremos más tarde, murmuró, sin girarse para mirarme, y desapareció por el pasillo, dejando la habitación en silencio una vez más, con solo el sonido de mi propia respiración entrecortada para recordarme que esto no era un mal sueño, que mi mundo realmente se estaba desmoronando.